Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un análisis clínico dentro de lo que tiene que ver con la personalidad del Guasón, esta famosa película que se filmó en el año 2019. Y voy a estar acompañado de mis compañeras Angie Restrepo, Carolina Tafur y Sofi María. Eh, Nosotros somos estudiantes de sexto semestre de la Fundación Universitaria Uniclaretiana y estamos estudiando psicología. Entonces vamos a darle paso a mi compañera Angie Restrepo, que nos va a dar como una introducción dentro de lo que tiene que ver con el caso de Arthur Fleck. Bueno, sí. Buenas tardes. Mi nombre, como lo decía mi compañero Javier, es Angie Paula Restrepo. Y bueno, vamos a empezar con unos datos básicos acerca del personaje principal de la película. Pues su nombre es Arthur Fleck, es de sexo masculino, es de estado civil soltero, tiene un nivel de escolaridad media y tiene como ocupación ser un payaso. Entonces vamos a hacer una breve conceptualización acerca del caso, que vamos a hablar de los problemas que este paciente manifiesta, valga la redundancia, que hacen parte de los síntomas subjetivos que el paciente menciona dentro de todos los relatos. Y eso es una dimensión importante, puesto que nos permitirá hacer un acercamiento acerca del estado somático a partir de las características diagnósticas del posible trastorno que presenta este personaje llamado Arthur. Bueno, encontramos que tiene una risa descontrolada que hace parte de un trastorno neuropsiquiatra que es llamado afecto pseudovulvar o labilidad emocional. Esta se caracteriza por tener la presencia de una expresión emocional exagerada, sea de llanto o de risa. Entonces, este problema es muy particular y notorio en este personaje y es un limitante en su personalidad. Y es tan grave que Arthur lleva consigo una tarjeta en el cual, en una tarjeta en la cual expresa que él tiene una discapacidad que hace que tenga estos ataques de risa o llanto incontrolables. Entonces, él lleva esa tarjeta consigo para que las personas sepan que él tiene este trastorno y puedan como sobrellevarlo. Entonces, este trastorno es producido por unas afecciones en el cerebro. Más adelante vamos a ver. También en Arthur encontramos unas distorsiones cognitivas, que estas distorsiones cognitivas son maneras erróneas o equívocas de procesar la información. Pero ¿por qué son importantes tenerlas en cuenta? Son importantes porque estos juegan un papel importante en la emocionalidad de los pacientes que sufren pues alguna afección psíquica. Estas personas siempre tienden a victimizarse por este problema. En el caso pues de Arthur, o en su efecto, creer que es raro o anormal por su condición psicológica. Arthur cuenta con esas creencias exageradas, está sufriendo, de que, él se mete en el papel de que está sufriendo, de que siempre sufre y lleva ese sentimiento siempre al extremo. También él tiene falta de relaciones íntimas, él tiene poca capacidad como para relacionarse íntimamente y entrar en confianza con personas del medio y no cuenta como con apoyo no tiene como una red de ayuda, que también es otro limitante para Arthur. También tenemos un descuido del aspecto físico. En Arthur es muy notorio el alto grado de desnutrición que presenta y cómo su alimentación es desordenada. Y esta pues es la que ha causado ese aspecto físico un poco deforme, pues dentro de los rasgos que son establecidos como un cuerpo saludable. También se debe hacer mención de que Arthur presenta unos rasgos o cuadros depresivos, que el paciente refiere mediante un lenguaje no verbal, aunque Fleck no relata estos síntomas que dan lugar pues como a estos cuadros depresivos que presenta, pero sí lo hace con su comportamiento y su lenguaje. Entonces es evidente ese malestar psíquico que se tiene en cuenta pues en su estado emotivo. Entonces, dentro de los datos obtenidos tenemos que Arthur es un paciente adoptado y este personaje sufrió abusos psicológicos y físicos en la infancia por parte de la persona, de su madre adoptiva. Entonces, su madre sufría de un trastorno psicótico, que eso era lo que lo llevaba a maltratar psicológicamente y físicamente a Arthur en su infancia.
Y esto, o sea, eran tan graves las agresiones que lo llevó a lesionar, le creó un trauma cráneoencefálico, que es la que causa la labilidad emocional de la que hablábamos en el principio. Entonces, eso es un punto de la película que nos llama mucho la atención porque se nota como, o sea, no llevan como un reglamento a la hora de hacer adopciones, o sea, no estudian como muy a fondo a las personas que van a realizar adopciones y por eso se pueden presentar estos casos. Bueno, entre los cuadros depresivos que hablábamos de Art del personaje, los síntomas y signos del paciente son muy evidentes. Y además, esta sintomatología hace parte de los posibles trastornos comórbidos o asociados al trastorno esquizotípico de la personalidad. También tiene un pensamiento y un lenguaje desordenado, que se nota como en el diario de Arthur, en sus anotaciones, que son desordenadas. Ay, qué pena, perdón, pero me estoy... Bueno, también las distorsiones cognitivas es que él siempre piensa que es un bicho raro, que todos están en su contra, que todos quieren hacerle daño. Entonces, el procesamiento de la información en Arthur se ejecuta de manera errónea, puesto que pues, tiene estas creencias irracionales en que todos están en su contra. Y eso no es malo, o sea, creerse diferente, pero cuando se mira de una manera sin autoconcepto claro y baja autoestima, hay un problema. También encontramos que Arthur es un paciente medicado por parte de una psiquiatra y que lo más posible es que esta medicación sea para ayudarle a controlar pues como su trastorno de la habilidad emocional y para estabilizar sus estados de ánimo. También encontramos que Arthur se autolesiona. Él se autolesiona y tiende a tener una ideación suicida. Y también que vive con su madre y tiene dificultades, pues, que su madre tiene dificultades físicas y cognitivas y que a él es el que le toca hacerse cargo del hogar. También Claro, encontramos... entonces, como muy bien lo explicaba mi compañera en todo lo que tiene que ver con esa conceptualización del caso como tal, como para dar paso a lo que sigue, bueno, dentro de un análisis clínico también es fundamental hablar de todo lo que tiene que ver concerniente a la psicopatología. Entonces, nuestra compañera ya nos presentaba mediante los datos del caso y los datos obtenidos como esas características o esos posibles síntomas en los cuales nosotros podemos relacionar ese trastorno esquizotípico de la personalidad con el que diagnosticamos a Arcus. Entonces, en primera instancia, este es un trastorno de la personalidad según Major Kleine, es una página especializada en lo que tiene que ver con los temas de salud. Dice que la personalidad, una afección de la personalidad son pensamientos y comportamientos muy marcados que limitan el desarrollo social, físico y cognitivo de una persona. Entonces, las personas que sufren de un trastorno esquizotípico de la personalidad tienden a tener una personalidad muy excéntrica, extravagante, ¿sí? Y eso queda muy claro en lo que tiene que ver con Arthur. Si vemos, Arthur quizás, mejor dicho, utiliza un tipo de vestido diferente a lo que está establecido normalmente, ¿sí? En Ciudad Gótica. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vamos a remitir al DSM-5, ya sabemos que es el manual de los trastornos mentales, que es utilizado en la psiquiatría y en la psicología también. Para diagnosticarlo, primeramente hay que cumplir con unos criterios diagnósticos y nos mencionan que se deben cumplir 5 o más de los siguientes trastornos que yo les voy a mencionar. Entonces, primeramente hablamos de unas ideas de referencia. Ideas de referencia hace parte de esas distorsiones cognitivas de las cuales las compañeras nos hablaba. Entonces, Arthur siempre tiende a la victimización, o sea, él a partir de unas ideas con las que ya cuenta, cree que los demás siempre están en su contra, ¿sí? Y está acumulando todo ese estrés y eso es lo que lo lleva a explotar de cierta manera, ¿sí? Esas ideas innatas que él cree que son de alguna manera verdaderas, pero que hacen parte de un mal procesamiento de lo que tiene que ver eh,
con la información. Entonces también como segundo criterio diagnóstico, creencias raras o pensamiento mágico. En Arthur Fle, esto se representa mediante ese sexto sentido que él cree tener. Él cree ver cosas que los demás no ven. Él cree que él sí puede hacer un análisis claro y concreto de la realidad, mientras que los otros no lo pueden ver. Entonces, él de cierta manera incita a este movimiento o incita a la violencia, porque él siente de que hay algo que está mal en la sociedad, hay algo que está mal socialmente, y que simplemente se puede arreglar mediante esa visión que él tiene de las cosas. Como tercer característica diagnóstica, tenemos las experiencias perceptivas inhabituales, que estas pueden incluir también ilusiones corporales. Esta característica diagnóstica la podemos encajar perfectamente con el estado psicótico de Arthur. Nuestra compañera Angie nos mencionaba también del abuso físico en su infancia que produjo ese desorden alimenticio de Arthur, y es evidente de que Arthur se descuida personalmente y que también no toma acciones a partir de esa desnutrición con la que él cuenta. Entonces, creemos y tenemos la fuerte convicción de que él cree tener un cuerpo saludable cuando no es así, por eso mismo, porque cuenta con esas distorsiones cognitivas. Pensamientos y lenguaje raro sería la otra característica diagnóstica. Sabemos que aunque Arthur maneja todos los componentes del lenguaje muy bien, ya nos lo va a explicar nuestra compañera Sophie más adelante, él tiende a utilizar mucho un lenguaje metafórico, ¿sí? Utilizando palabras como ojalá mi muerte, perdón, tenga más sentido que mi vida, ¿sí? Ese es el lenguaje que él trata de utilizar. También siempre está hablando de un lenguaje estereotipado, un lenguaje donde se utiliza demasiado la victimización, hablando de malestar todo el tiempo y quizás omitiendo otras cosas que pueden ser importantes. Y como último, vamos a hablar solamente de 5 criterios diagnósticos, que son los fundamentales para diagnosticar este trastorno de personalidad esquizotípico. La suspicacia o ideación paranoide, esto relativamente tiene que ver con la psicosis transitoria que tiene Arthur, y esto hace parte, vemos que se ve evidenciado en la película, en el caso, cuando éste crea un fuerte vínculo con su vecina, un vínculo que no es real, sí, un vínculo que está fuera de la realidad debido a su psicosis. Bueno, entonces eso como para el diagnóstico del trastorno esquizotípico de la personalidad y cómo nosotros, de cierta manera, tenemos certeza de que es ese diagnóstico. Entonces, ya lo que tiene que ver el diagnóstico diferencial, trastorno del neurodesarrollo no puede ser un trastorno del desarrollo. Estas características mencionadas anteriormente en Arthur no pueden diagnosticarse mediante un trastorno del neurodesarrollo porque no cuenta con todos esos síntomas, esa sintomatología para un trastorno del neurodesarrollo, perdón. Entonces, nos hablan un trastorno debido por consumo de sustancias. Arthur, las únicas sustancias que consume son las que ya están prescritas por un médico o psiquiatra, que como lo decía mi compañera, lo más posible es que sean para la psicosis o la labilidad emocional, ¿sí? Entonces, nos hablan que también podría ser un cambio de personalidad debido a otra afección médica, pero no, lo descartamos totalmente porque las otras afecciones médicas, como el esquizoide o la esquizofrenia, están fuera de lo que tiene que ver la sintomatología de Arthur, ¿sí? Eso como tal. Entonces, el diagnóstico categorial, ya sabemos que es un trastorno de personalidad, que está entre el grupo A de los trastornos de personalidad, y los especificadores, que aunque el DSM no nos menciona los especificadores, nosotros damos nuestros conceptos y creemos de que la condición de Arthur es un estado grave. Entonces yo le voy a dar paso a mi compañera Sophie para que nos pueda hablar un poco del lenguaje no verbal y continuemos en toda esta conceptualización y análisis del caso para que lo podamos entender. Sophie, te cedo la Sí, palabra. hola, compañero. Bueno, mi nombre es Sophie María Mena Mosquera y les voy a hablar del lenguaje no verbal. En el lenguaje no verbal que encontramos en el paciente Arthur, encontramos la prosémica, que nos habla del espacio temporal. El paciente utiliza este espacio de manera normal,
hay mucho tráfico, violencia y es un poco hostil, pero él utiliza su espacio de manera normal. Sale a casa, sale de casa, va a su trabajo y regresa de forma normal. En la kinesia, la paralingüística, encontramos que son los componentes que acompañan al lenguaje. Arthur refleja por medio de risas y llanto un sufrimiento interno. El tono que utiliza el paciente Arthur es mixto, ya que no es ni alto ni bajo, sino una unión de los dos. Y este refleja que es un lenguaje sarcástico, perdón, un tono sarcástico y un poco irónico. En el ritmo es por debajo de 100. El volumen es bajo, indicando inseguridad, timidez o tristeza. En el timbre que utiliza es bajo, también indicando inseguridad. Arthur, en la kinesia, encontramos que la expresión facial tiene una sonrisa superior, donde muestra todos sus dientes al hablar y al reírse sarcásticamente. Su mirada tiene una mirada de desprecio, una mirada laboral, que es por encima del interlocutor, de la persona que lo escucha. En la postura, utiliza una postura siempre, o casi siempre, en la escena se muestra, que es donde cruza las piernas. Eso también demuestra o detona que es una persona que tiene timidez ante el público o estar con otras personas, aunque exprese casi siempre con su forma de hablar lo contrario. En los gestos, el paciente utiliza muchos gestos. Él mueve sus manos, mueve su cuerpo, mueve su cara, mueve la boca. Él utiliza muchos gestos. En la proximidad, el paciente utiliza esta de forma cercana con las personas que lo rodean. No siente como que temor al estar con otras personas, aunque es tímido. En los signos reflejados o evidenciados en el paciente son de tristeza, ansiedad, risa incontrolable, alucinaciones. Él alucina con la vecina Sophie, tener como que un gusto, alucina estar parado frente a un público. Listo. Emocionalmente tiene vacíos, tiene falta de afecto, porque se evidencia que se auto descontrola, no tiene como un amor propio y tampoco siente que los que lo rodean lo quieren. En los síntomas, el paciente refiere que es un poco no sociable, se puede decir. También refiere que todo es un caos. Él tiene malestar social, sufre mucho y también cuando deja la medicación. En la parte del significado y el significante, se puede evidenciar que en la escena donde él va al hospital de niños a hacer un show, deja caer un arma que le da a su compañero de trabajo y él mira este hecho como un hecho normal. Y todos los que lo rodean lo miran como impresionados y él actúa de manera normal. Al sentirse ya culpabilizado, porque lo llaman, el jefe y lo despide, siento un poquito como que, ay, sí, la cagó, pero igual sigue su camino. Bueno, fue esto y sigo por delante. En otra escena también donde se evidencia que el paciente, los signos y los síntomas, perdón, el significado y el significante, es donde cuando él mata ya a 6 personas y se le ve como que si, bueno, fue normal, todos se lo merecían. Todos se lo merecían porque X me hizo algo, el Y también me hizo algo y se lo merecían. Él no siente en ningún momento como que preocupación o algún remordimiento por estos hechos y donde menos por haber pues quitado la vida a la persona que lo cuidó, que fue la madre, no siente ninguna clase de remordimiento. ¿Listo? Le doy paso a mi compañera Carolina. Hola, buena tarde. Les voy a hablar un poco acerca de la planificación y el tratamiento. Como sabemos, la psicoterapia puede ayudar a las personas con estos trastornos de la personalidad, como se llama el esquizotípico. De esta manera,
se puede empezar para que de esa manera la persona empiece a confiar en los demás y también ayudar a sobrellevar esta situación que lo está perturbando y pueda tener una buena relación con su psicoterapeuta. También vamos a usar aquí, tenemos la terapia cognitivo-conductual. Como sabemos, esto ayuda a identificar y desafiar esos patrones de pensamientos negativos que está teniendo esta persona y de esa manera poder ayudarle a aprender a mostrar sus habilidades sociales y específicamente a modificar esas conductas problemáticas que estaba presentando. También tenemos la terapia de apoyo, muy importante, claro está. Esta ayuda a ofrecer el aliento y fomentar las habilidades de adaptación. También tenemos la terapia familiar, muy importante. Sabemos que la red de apoyo más positiva que podemos tener es nuestra familia. Sabemos que es la base fundamental del ser humano para sentirse seguro y salir adelante. Aquí se hace partícipe a los miembros de su familia para que trabajen mancomunadamente y poder sobrellevar esta situación. También es importante resaltar que este trastorno no tiene cura, solamente se puede ayudar a aliviar, a sobrellevar este trastorno pues, que posee la persona. También tenemos algunos factores que pueden ayudar a algunos síntomas de este trastorno. Por ejemplo, tenemos las relaciones positivas con amigos y familiares, como ya lo había mencionado. Esto es fundamental para el tratamiento en estas personas por estos trastornos. También podemos tener unas rutinas diarias saludables como ejercicio, comida saludable, tener un buen sueño, cumplir un buen horario de sueño. Esto ayuda pues, a sentirse un poco mejor. También tener una consistencia con los medicamentos pues, que se le van a suministrar al paciente debidamente recetados por una persona que sea idónea en esto. También tenemos que esa persona sea capaz de sentirse bien, de que pueda lograr alcanzar esas metas, que se sienta capaz. El objetivo principal de ese tratamiento consiste en reducir la angustia permanente que siente esta persona. Reducir ese estrés también facilita el tratamiento de este trastorno. El terapeuta va a ayudar al paciente a que identifique esas molestias que le está causando esa angustia o que le perturban y que él va a considerar las diferentes formas de buscar el alivio inmediato para ello. También es importante resaltar que los comportamientos anormales o indeseables, por ejemplo, como el aislamiento social, la imprudencia, la ira que presentó Arthur a lo largo de la película, deben tratarse de manera rápida para así mitigar este daño permanente en las relaciones personales y laborales que presenta el paciente. También podemos hablar de un tratamiento para la psicosis en unas ciertas etapas que es bueno resaltar. Por ejemplo, la alianza terapéutica y la evaluación. Sabemos que la alianza con el terapeuta es fundamental. Trabajar esas estrategias de afrontamiento, una comprensión de la experiencia psicótica que presenta este paciente. También tenemos otro que es trabajar con esos delirios y las alucinaciones que presenta el paciente. También abordar el riesgo de recaída y la discapacidad del paciente. Sabemos que es fundamental no dejar recaer al paciente de nuevo en ese trastorno que ya vaya presentando esos episodios. Los obstáculos previsibles que podemos encontrar, podría ser en este caso muy particular, existen algunos muy claros, y es el obstáculo de la conceptualización de este caso. Hay variables que pueden limitar nuestro proceso terapéutico con Arthur. ¿Cuáles serían? Buscar una pronta solución pues para esto. Los obstáculos que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener claro que vamos a tratar con una persona que ha cometido 6 homicidios y esto se puede ver reflejado en su deterioro mental. Lo segundo sería la medicación de Arthur, habría que tratarla de trabajar con un psiquiatra. Sabemos que en la película pues no fue tratado por un psiquiatra para tratar de aliviar esos síntomas que perturban a Arthur, como es la psicosis. Lo tercero sería un paciente que ya había dicho no cuenta con una red de apoyo positiva como su familia y amigos, su proceso terapéutico va a ser un poco más difícil. Porque se trata de un trastorno precisamente de la personalidad esquizotípica. Es necesario y fundamental aquí la familia para nuestro plan, como se ha mencionado también en nuestro plan terapéutico de Arthur. Lo cuarto sería que es un paciente que también debe afrontar un proceso penal por los debidos delitos pues, que él había cometido. Lo quinto sería un paciente que a pesar de los sucesos cometidos, para establecer una alianza con el terapeuta va a ser un poco tedioso y difícil,
porque ha pasado por momentos de tensiones, de estrés y de muchos episodios muy traumáticos para él. Las técnicas que se podrían trabajar aquí serían la restauración cognitiva. Ya sabemos que la corriente cognitivo-conductual está destinada a modificar el modo para modificar esos patrones de conducta desadaptados pues, que podamos tener. También tenemos la desensibilización sistemática. Esta sería una técnica que vamos a utilizar en una fase avanzada de la psicoterapia, con Arthur, claro. Y lo que buscaremos con esto será disminuir los miedos y ansiedades que él presenta ante la sociedad, que Arthur siempre pudo pues reflejar, sobre todo el relacionamiento pues social que él que no tenía. Tenemos también el entrenamiento en la resolución de problemas. Este fue uno de los grandes problemas que Arthur pues nunca contó con esa habilidad social. Como pudimos ver, él siempre estuvo pues un poco pues aislado. También tenemos la orientación psicológica, pues que es muy interesante, ya que este va a ser orientado en un acompañamiento permanente para tratar de reducir, junto con los medicamentos, los síntomas psicóticos que Arthur presentaba. Muchas gracias. Listo, muchas gracias compañera y muchas gracias a todas. Pues este fue nuestro análisis específicamente del caso de la película Guasón y esperamos haber contado o hablado o resolvido dudas acerca de todo lo que tiene que ver con la sintomatología y diagnóstico de Arthur. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, chao.